Buenas noches, si se escucha, si se ve. Buenas noches, sí se ve la presentación. Perfecto, bienvenidas. Vamos a iniciar. Bueno, la tutoría número 3 sería, ¿verdad? La número 2 que yo los acompaño. Sobre el tema de triángulos. Hayamos visto en la tutoría número 1 bastante notación de los elementos básicos de la geometría. En la tutoría 2 se hizo mucha práctica con la compañera, ¿verdad? Con la compañera tutora. Y hoy vamos ya a entrar un poco en el tema de triángulos y algunos teoremas importantes para comprender un poco más cómo se relacionan los ángulos en un triángulo, ¿verdad? Entonces, el triángulo que vemos en la pantalla, ¿verdad? Tienen los lados, segmentos AB, BC y AC. Tiene ángulos internos. Recordemos que la letra del centro, en este caso, por ejemplo, B, en este caso C y en este caso A, es una manera donde se puede hacer una notación. Ningún tipo de problemas. Capaz quisiste decir si llegás a ser capitana, no cuando. Lo único que voy a pedirles como capitana es que me asistan en todo lo que yo necesite. Y a cambio van a poder aprender de mi juego. Creo que hay un micrófono, vamos a ver. Supongo que no voy a hacer nada de eso. Ah, listo. Les decía los ángulos internos, ¿verdad? En este caso son ABC, con centro en B, BCA con centro en C y CAB con centro en A. ¿Verdad? Se puede escribir de esa manera, con las 3 letras, ¿verdad? Mayúsculas o con solamente la que está en el centro. Y los ángulos externos, en este caso, pues están, para no confundirlos, ¿verdad? Van a estar marcados aquí con naranja. Y son esos que están con alfa, beta. Y los estamos marcando ahí con naranja, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Hasta llegar a la parte de los teoremas. Para estos ángulos tenemos bastantes teoremas. Hoy vamos a analizar por lo menos 3. Y es que para un triángulo cualquiera ABC, como el que tenemos en la imagen, los ángulos internos suman 180, ¿verdad? Sin importar si el triángulo es rectángulo, obtusángulo, acutángulo, o si es equilátero, isósceles o escaleno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué medidas pueden tener estos ángulos internos? Bueno, un problema podría ser, bueno, si alfa mide 50 grados y beta mide 70 grados, entonces muy comúnmente nos preguntan el valor del ángulo, que en este caso vamos a marcarlo aquí con verde, sería el que está marcado, ¿verdad? Hay varias maneras de resolver. Podría decirse que utilizando la fórmula, ¿verdad? Que si tengo que alfa o la suma de los ángulos es 180, pero este mide 50, este mide 70, este es el que necesito encontrar, pero sé que los 3 sumados me dan 180. Entonces, los términos que están
sumando, que en este caso es 50 y 70, pasan, es una ecuación, ¿verdad? Recordemos, entonces pasa al otro lado, o al lado derecho en este caso, a restar. Entonces me queda 180 menos 50 menos 70. Bueno, a 180 le quito 50, me da 130. Y a 130 le quito 70. En este caso me da 60. Entonces, una pregunta para utilizar el teorema número 1 sería por lo general así, cuando me dan dos ángulos o la media de dos ángulos y me preguntan la media de un tercer ángulo o del tercer ángulo que esté interno en el mismo triángulo. Así con cualquiera, si me dieran la medida de los dos que están en la base, en ese caso que están con color rojo y color azul, me preguntan beta, que es el que está en amarillo, pues se hace el mismo procedimiento. Y recuerden que como no hay nadie que me esté leyendo el chat, ¿verdad? Entonces yo voy a fijarme a ver si hay dudas. Ok, de momento no hay ninguna duda. Está bien, entonces continúo con el teorema número 2. Bueno, el teorema número 2 se refiere a los ángulos externos. Si el anterior tenía los ángulos marcados en la parte de adentro del triángulo, en este teorema 2 los que están marcados son los que están afuera. Por ejemplo, en el vértice B, por fuera, que está en rojo, está el ángulo beta. En el vértice A, por fuera, que está en celeste azul, ¿verdad? Más celeste que azul, está el ángulo alfa. Y en el C está el amarillo. De igual manera, esos sumados, dice el teorema, que dan 360 grados. Igual me pueden dar la medida de dos ángulos y me pueden preguntar la medida del tercero. Entonces, si alfa es 120 y beta es 150 grados, calcular el ángulo faltante, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Entonces, utilizando la fórmula, si alfa es 120 y más beta, que es 150, más el ángulo que debemos encontrar es igual a 360, vean que ahí es básicamente una sustitución, ¿verdad? Para que se vea como más claro, voy a marcar aquí este es este. Y este, en verde, es este. Ahora sí me queda una ecuación igual que está pues sumando, ¿verdad? Están sumando estos términos. Entonces, para despejar, pasan al lado derecho a restar. A 360 le quito 120 y le quito 150. Bueno, 120 y 150 son negativos, entonces se suman ambos porque la suma de dos negativos se mantiene el signo y se suman entre ellos. Y aquí se resta, ¿verdad? Ahora sí, a 360 le quito 270, en este caso me va a dar 90. Entonces, ese es el tipo de preguntas que por lo general vamos a encontrar ahí, en estos teoremas. Ahorita vamos a hacer una combinación de los tres teoremas, porque a veces se utiliza más de uno. Ese teorema número 3
es el teorema que dice que los ángulos que comparten un mismo vértice, que en este caso el X y el 120 comparten el vértice que está aquí, ¿verdad? Esos ángulos son suplementarios. Significaba, ¿verdad? Según la tutoría que vimos, la número 1, que esos ángulos suman 180 grados. Entonces, ¿cuál sería el valor de X? Bueno, sería X más 120 es suplementario, entonces me va a dar 180. El 120 que está positivo pasa a negativo o a restar. Y la resta me da 60 en este caso. Entonces 60 grados es el valor del ángulo en X. Ahora, en este caso, pues vean que se podría resolver de otra manera, ¿verdad? Vamos a poner aquí una segunda forma. Pues con el teorema número 1, como está la imagen, también se podía decir que 50 más 70 más X es igual a 180, ¿verdad? Porque son los tres internos. Entonces, el 50 y el 70 que están positivos pasan a restar o pasan a negativo. Y esta resta pues también me da 60, ¿verdad? Que nos coincide 60 grados, entonces de cualquier forma. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, en la primera forma, que lo resolvimos aquí arriba, esto fue utilizando el teorema 3. No necesité de estas medidas. No necesité del 70 y no necesité del 50. ¿Verdad? Con solamente este 120 resolví. Y en algunas imágenes, para aplicación del teorema 3, pues estas medidas quizás no vengan y entonces estaremos obligados a hacerlo de esa manera, utilizando solamente el 120. Para este caso particular, que sí venían, entonces se podía usar el teorema 1 y hacerlo de esta forma también, ¿verdad? Entonces todo eso es válido. Otra particularidad que podemos definir aquí entre los ángulos es que este ángulo externo equivale a la suma de estos dos que son opuestos. Entonces vean que 50 más 70 me da 120, ¿verdad? Vean que nos coincide también. Entonces es igual a la suma. Entonces ahí ya tenemos el teorema 1, 2 y 3, ¿verdad? Voy a devolver un poquito para recordar. El teorema 1 es la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. El teorema número 2 es la suma de los ángulos externos de un triángulo cualquiera es 360 grados. Y el teorema número 3 es que la suma del ángulo interno y el ángulo externo que comparten el mismo vértice es 180. O son suplementarios, ¿verdad? Significaría lo mismo. Hasta ahí, ¿verdad? Vemos los tres teoremas. Y son bastantes temas, ¿verdad? Los que se ven en esta tutoría de hoy. Recuerden que en la primera se vio
relativamente parte solo teórica, ¿verdad? Hoy sí vamos a ver un poquito de práctica, ¿verdad? Porque el teorema de Pitágoras en su parte teórica pues viene siendo muy pequeño, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. También vamos a ver la fórmula de Herón, vamos a ver el teorema de Tales y vamos a ver alguna resolución de problemas, que esa parte también es muy importante. Todas las herramientas que se agarran de hoy, ¿verdad? En la parte geométrica son bastante importantes porque en ejercicios de más adelante se van a utilizar, ¿verdad? En ocasiones vamos a ocupar el teorema de Pitágoras, en ocasiones se va a utilizar el teorema de Tales, en ocasiones vamos a ocupar la fórmula de Herón, que es para calcular el área de un triángulo. Y por eso lo que se va a dar hoy es como herramientas para resolver geometría de cualquier tipo, ¿verdad? Tal vez pasándola a una parte más algebraica como esta. Teorema de Pitágoras, obligatoriamente el triángulo tiene que ser de 90 grados, como se nota aquí, ¿verdad? El cateto A y el cateto B son los que están segmentos junto al ángulo de 90. Y el cateto, bueno, y la parte más larga le llamaríamos ya hipotenusa, que en este caso es C. El teorema de Pitágoras dice que el C a la 2, o sea, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para ponerlo en un ejemplo numérico. Y bueno, 6 a la 2 más 8 a la 2. Y digamos que me pregunten el valor de X. O sea, la hipotenusa, digamos que este es X. Entonces, para resolver y encontrar una hipotenusa, siempre se usa como esta formulita con un más. 6 a la 2, que es 36, es 6 por 6, 36. 8 a la 2, que es 64. Que es, ahora me queda una sumita, ¿verdad? Ahí. Y X a la 2. Esta suma me va a dar 100. Igual a X a la 2. El X a la 2, bueno, saco raíz cuadrada a ambos lados. Me queda, aquí sería más menos, pero al ser una distancia me va a dar positivo. La raíz cuadrada, vamos a usar el rojo. Este 2 se cancela con el índice 2. Y me basta ahí con calcular la raíz cuadrada de 100, que en este caso es 10, ¿verdad? 10 por 10, 100. 10. Para este ejercicio, entonces, va a ser 10 la hipotenusa. Bueno, voy a dar dos anuncios antes de que se me olvide, ¿verdad? El primero, en la tutoría número 5, yo por lo general hago como una especie de recordatorio de cómo se hace el planeamiento, ¿verdad? Que incluye el curso. Entonces, para que estén atentos, ¿verdad? Cuando veamos esa tutoría, me parece que es el 27 de junio, de hoy en 8. Entonces, ahí vamos a hacer un recordatorio. Porque a algunos se les enreda un poco también digamos, qué va en cada columna, ¿verdad? Entonces, como para ayudarles un poco con eso. Y la otra es que, bueno, en la zona aquí, pacífica, está lloviendo muchísimo. Por si acaso, ¿verdad? Se fuera la luz, que ha pasado, por la caída de un rayo o algo así. Entonces, que sepan, ¿verdad? Que
tardo un momento al volverme a conectar, quizás para conectarme con el internet, el celular o algo así. Puede ser que no pase, pero lo digo por si sucede. Por si me escuchan y después ya no me escuchan, es porque sí está lloviendo súper fuerte y normalmente se va la luz. Entonces, para que ya estén avisados. Ok, entonces de teorema de Pitágoras eso es como lo más básico, ¿verdad? Yo no le llamaría ni práctico, es como la parte teórica del teorema de Pitágoras. Vamos a hacer aquí un ejemplito más. Bueno, nótese que el teorema de Pitágoras aplica para triángulos rectángulos, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí, muy importante. Es que esos detalles a veces nos ayudan a la hora de estudiar, porque, por ejemplo, cuando veamos la fórmula de Herón, esa se usa para cualquier tipo de triángulo. Entonces no hace falta que sea rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Bueno, es el triángulo que tiene un ángulo recto o de 90 grados, ¿verdad? Entonces en ese podemos definir claramente quién es un cateto, quién es el otro cateto y quién es la hipotenusa. Ahora, si me dan la medida de un cateto y me dan la medida del otro y me preguntan por el cateto que está aquí, entonces, aunque la fórmula siga siendo la misma, se hace una especie de derivado del teorema de Pitágoras. Es como un despeje. Este más b a la 2 que está sumando pasaría a restar. Entonces, ahora sí, C es 13. B es 5 en este caso. Y A es el que vamos a encontrar. 13 por 13, 169. 5 por 5, 25. Igual a la 2. Esta resta me da 144. Lo mismo, saco raíz a ambos lados. Vamos a usar aquí el color rojo. La raíz cuadrada de a la 2, cancelo el 2 con el índice 2 que está en la raíz. Me queda la a solita. Y la raíz de 144, al ser una distancia, la vamos a considerar positiva y nos va a dar 12. Entonces, este cateto de aquí nos da 12, que era lo que nos preguntaban. Entonces, vean que para calcular un cateto, termino haciendo una resta. Para calcular la hipotenusa no me queda una resta. Es precisamente una suma, ¿verdad? Entonces esas son como dos diferencias. Si me piden A o B, me va a quedar una resta. Y si me piden la hipotenusa, que es C, me va a quedar una suma, como en este caso. Ok, vamos con un teorema similar, importante también, que es el teorema de Tales. El teorema de Tales, bueno, habla de la proporcionalidad de los segmentos. En la imagen podemos ver un T1 y T2, que son dos rectas transversales, y un R1, R2, R3, que son tres rectas que son paralelas, ¿verdad? Bueno, el símbolo para paralelismo a veces utilizamos algo así. Eso significa entonces que esas tres rectas son paralelas. ¿Verdad? Recuerden que también se puede
R1 es paralelo con R2, es paralelo con R3. Y ahí viene una serie de segmentos que se puede relacionar por la proporcionalidad que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, el segmento OA, su medida dividido o sobre AB es igual al segmento ED sobre el segmento DC. O el segmento OA sobre OE es proporcional al segmento ED sobre EC. Y el segmento AB sobre OB es proporcional al segmento DC sobre EC. Que eso es lo que está aquí, ¿verdad? Vean que esos segmentos todos hablan de proporción y así son todas las combinaciones que se pueden dar en el teorema de Tales para yo guiarme. Estos problemas por lo general son esos de que si hay un árbol que proyecta una sombra de 4 metros y una persona cerca con una sombra menor, la persona tiene una altura de 1,5 metros, por decir algo, entonces, ¿cuál es la altura del árbol, verdad? Ese tipo de problemas siempre son teoremas de Tales. Entonces, vamos a ir un poquito ya a pasar a esta parte. Ahora vamos a ver como varias cositas y ya después entramos en algunas prácticas. Para el área de un triángulo, pues depende mucho, ¿verdad? De qué tipo de triángulo sea. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo equilátero, es decir, que los 3 lados miden igual, el área puede ser con esta fórmula. Lado a la 2 por raíz de 3 dividido entre 4. Si yo tengo un triángulo rectángulo, como usamos en Pitágoras, ¿verdad? Digamos que voy a ponerle medida, ¿verdad? 3 y 4. Entonces el área de ese triángulo podría ser base por altura dividido entre 2, ¿verdad? Pero son casos muy particulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primero, todos los lados son iguales. Y en muchos triángulos, los lados no son iguales, los 3. Entonces, esa fórmula de L a la 2 raíz de 3 entre 4 solo se puede usar para triángulos equiláteros. Entonces, no lo puedo generalizar para todos. En el segundo caso, el triángulo es rectángulo y puedo usar base por altura dividido entre 2, pero no todos los triángulos son rectángulos. Entonces, no es una fórmula que puedo usar para todos los triángulos. Para todos los triángulos, puedo utilizar la fórmula de Herón, que es una fórmula bastante más larga. Vamos a ver, tenemos aquí. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, no, de momento no. Esa es la fórmula de Herón. Vamos a darnos un triángulo con la medida de 3 lados, no necesariamente rectángulo ni equilátero, y vamos a calcular el área. Bueno, antes de eso, les voy a decir que el perímetro de un triángulo es sumar los lados. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo
que este lado mide 3, este mide 4 y este mide 6, entonces el perímetro es 4 más 3 más 6. En este caso 13. Entonces el perímetro es sumar los lados. Entonces vamos a darnos un triángulo y vamos a calcular con fórmula de Herón. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a darnos este que es un triángulo muy singular. Digamos que todos fueran igual. Si todos fueran, midieran igual, entonces puedo usar L a la 2 por raíz de 3 dividido entre 4, ¿verdad? Y en ese caso, pues se acabaría, ¿verdad? Nada más resolver, da 9 cuartos raíz de 3 y listo. Eso es para recordarles los casos anteriores. Si fuera rectángulo, por ejemplo, 3, 4 y 5. Entonces, base por altura, dividido entre 2. 3 por 4, 12, dividido entre 2, 6. Vamos a darnos un caso que no sea que se aplique con fórmula de Herón, ¿verdad? Es un triángulo que tiene dos lados iguales, se llama isósceles, ¿verdad? Profe, tiene la manita levantada ahí. Ajá, sí, adelante. Malcolm, sí, adelante. Buenas noches, profe, cuando usted dice que la fórmula para averiguar el área del triángulo equilátero es L a la 2 por raíz de 3 entre 4, y usted nos pone ese ejemplo, digamos, de que todos los lados miden 3, ¿es 3 a la 2 por raíz de 3 entre 4 o hay que sumar todos los lados, elevarlo a la 2 por raíz de 3 entre 4? Sí, sería, no, la primera sería 3 a la 2 por raíz de 3 dividido entre 4. Sería 3 a la 2 es 9, ¿verdad? 9 raíz de 3 entre 4. Llamamos Ah, centímetros cuadrados. ok, es que de pronto usted lo explicó y yo no sé, me perdí. Ok, sí. Sí, de hecho, esa área nos da esto, 9 raíz de 3 entre 4. Este que vamos a hacer, la diferencia, vean que es este número que es un 4 y está muy cercano al 3. Entonces el área nos va a dar muy parecida, un poquito más grande nada más. Vean que en la fórmula de Herón aparece una S. Esa S es semiperímetro. Entonces, si el perímetro es sumar los lados, bueno, el semiperímetro es la mitad del perímetro. Entonces, en este caso, el perímetro es 3 más 3 más 4. Que bueno, es 10, ¿verdad? Entonces, el semiperímetro es 5, porque es la mitad del perímetro. En la fórmula también aparece ABC. ABC son los lados del triángulo en cualquier orden. Vamos a poner que, como está ahí el triángulo amarillo, digamos que este es A, este es B y este es C. Entonces, el área va a ser S, abro paréntesis, o sea, 5, abro paréntesis, S menos A,
sería 5 menos 4, que en este caso pusimos que A es 4. Y S menos B, que sería 5 menos 3. Y S menos C, que sería 5 menos 3 también, ¿verdad? Y resuelvo lo que está en cada paréntesis, entonces me va a quedar del primer paréntesis a 5 le quito 4, me da 1. En el segundo a 5 le quito 3, me da 2. Y en el último a 5 le quito 3, me da 2 también. Y multiplico los 4 resultados, en este caso sería 5 por 1, 5, por 2, 10 y por 2, 20. Entonces, raíz de 20 centímetros cuadrados es el área de ese triángulo que nos hayamos puesto ahí. Vamos a ver con la calculadora. Lo podemos dejar así o bueno, o podemos ver cuánto nos dan los decimales de... Bueno, vean que también es 2 raíz de 5 y también es 4.47. Es válido escribirlo así. Es válido escribirlo así también, ¿verdad? De cualquiera de las dos maneras. Entonces, repasando, la fórmula de Herón es una fórmula que me sirve para calcular el área de cualquier triángulo. No, ahí sí no importa si es escaleno, si es isósceles, si es equilátero, incluso la podría aplicar. Si es obtuso, si es acutángulo, si es octángulo o si es rectángulo. Solamente que para rectángulo y equilátero hay más sencillas, ¿verdad? Pero nos va a dar lo mismo. Y se saca el perímetro primero, en este caso me dio 10, semiperímetro es la mitad, en este caso sería 5. Luego aplico la fórmula, que es 5 menos el primer lado, por 5 menos el segundo, por 5 menos el tercero. Y luego resuelvo cada paréntesis, que son restas, ¿verdad? Luego multiplico los términos que están dentro de la raíz, que en este caso nos dio 20. Y después resolví la raíz de 20, que me dio 4,47. Ese sería el área aproximada del triángulo. Entonces, vamos a esta que está en blanco. Voy a darles un momentito, voy a poner un triángulo aquí con la medida de los 3 lados. Y usted va a encontrar el área por la fórmula de Herón, ¿verdad? Digamos 7, 7 y 6. Voy a dejarlo ahí un momento para que
Listo, voy a irlo resolviendo. No importa el que tomen como A, B, C, ¿verdad? Eso no les va a afectar, ¿verdad? Digamos, bueno, yo voy a agarrar este como A, este como B y este como C. El perímetro sí es la suma de los lados, en este caso 7 más 7 más 6. Siete más 7, 14 más 6, 20. Y el semiperímetro es la mitad del perímetro, en este caso la mitad de 20, que es 10. La fórmula de Herón es semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. En este caso sería 10 el semiperímetro, 10. 10 menos A, que es 6. 10 menos B, que es 7. Y 10 menos C, que es 7 también. Y resuelvo cada paréntesis. Bueno, 10 lo bajo, ¿verdad? 10 menos 6 serían 4. 10 menos 7 serían 3. Y 10 menos 7 serían 3 también. Me quedaría, bueno, un producto, ¿verdad? Ahí grande. Que sería, bueno, 4 por 3, 12. 12 por 3, 36. Y por 10, 360. Y la raíz de 360, en este caso, nos va a dar, bueno, en decimales, la vamos a poner en decimales, nos va a dar aproximadamente 18,97. Casi 19, ¿verdad? ,97 centímetros cuadrados. Casi al final de la tutoría vamos a hacer otros ejemplos que, por decir algo, ¿verdad? Sea algo así, como tipo rombo, como tipo un papalote no tan simétrico, ¿verdad? Bueno, en ese caso, pues se hace la fórmula de Herón 2 veces y y se suman las áreas al final, ¿verdad? Sería como la manera más común de resolver. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok, como les comentaba, íbamos a ver como la parte teórica y después vamos a hacer algunos ejemplos ya más en detalle. Vamos a hacer algunos de Pitágoras. Bastante, ¿verdad? Ahí tiene que ver muchísimo con triángulos, Pitágoras. Y luego vamos a ver algunos de área también. Bueno, sobre Pitágoras, recordando el tema de Pitágoras, se aplica para triángulos rectángulos, ¿verdad? Muy importante. Entonces, que pues no lo dice, pero consideramos es paralelogramo, ¿verdad? Consideramos es un cuadrilátero en donde se forman dos triángulos semejantes y rectángulos los dos.
Entonces, sin tomar en cuenta esta parte, me queda aquí un triángulo. A, B, C. Para sacar la hipotenusa. Aquí me queda otro, bueno, aquí en este tengo un triángulo, el cateto, la hipotenusa y me piden el otro cateto. Y este es el otro caso también, que me pidan el cateto de este lado, me dan el de abajo y me dan la hipotenusa. Cuando es hipotenusa, entonces hayamos dicho es, como este C, sumando. Cuando me piden cateto como este o como este, es restando. Entonces, la C que está en amarillo ahora, ¿verdad? Sería C a la 2 es 10 a la 2 más 14 a la 2. Pueden hacerlo todo una vez o pueden hacerlo por partes. Pueden hacer 10 a la 2 100, ¿verdad? O pueden hacer las dos potencias sumadas de una vez. 10 a la 2 más 14 a la 2. Ajá. 100 más 196 nos va a dar 296. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Y entonces el exponente 2 se cancela con el índice 2. Y me va a dar... el C me va a dar la raíz de 296, que en este caso la raíz de 296 es 2 raíz de 74. No sé si a veces se han preguntado alguna vez, digamos, ¿de dónde saca la calculadora que, digamos, la raíz de 296 es 2 raíz de 74, ¿verdad? Vamos a hacerlo de manera más manual. Aquí en esta parte de la página. 296 tiene mitad, que es 148. 148 tiene mitad, que es 74. 74 tiene mitad también, que es 37. Bueno, 37 ya no tiene mitad, ni tercera, ni quinta, es un número primo, ¿verdad? Entonces, por eso se quedó exactamente ahí. Este 2 y este otro 2 es lo que llamamos en la calculadora como un 2 a la 2. 74. No use el 2 a la 3 sacando mitad de nuevo porque ahora este término que tiene un 2 de exponente va a salir de la raíz porque aquí hay un índice 2. Entonces de ahí es donde la calculadora nos pone que hay un 2 afuera de la raíz. Este 2 de exponente se cancela y sale el 2 solito. Y dentro de la raíz queda el 74. ¿Verdad? De ahí es donde la calculadora me da 2 raíz de 74. Que en decimales es 1720. Entonces, eso mide el segmento C, en ese caso.
Voy a dejar para que un espacio para que ustedes contesten la B y la C. Calculando B y calculando C con Pitágoras. Bueno, exactamente para B y para Y, cada ejemplo ahí respectivo, ¿verdad? Sería restando hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. En este igual sería hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Resolviendo paso a paso, sería 169 menos 25. La resta, en este caso me da 144. Y saco raíz cuadrada a ambos lados, que raíz de 144 me da 12. Para la que está, pues, la parte C, ¿verdad? Igual sería 12 por 12, 144. Y 8 por 8, 64. Aunque esta me va a dar 80. Que sacando la raíz cuadrada, me da, bueno, raíz de 80, vamos a ver en la calculadora cuánto nos da, pues en decimales. 4 raíz de 5, que es aproximadamente 8,94. Entonces ese sería el valor de Y y ese sería el valor entonces del cateto faltante, el que nos están preguntando. ¿Verdad? Vean que Pitágoras, pues, ya por ahí, ya van más avanzados para la tutoría 4, ¿verdad? También puede venir Pitágoras en forma de problemas, no necesariamente en dibujito de un triángulo, ¿verdad? Sino que puede venir en problemas. En problemas sería, bueno, igual puedo hacer un tipo de dibujo. Dice que Juan posee un rectángulo de altura 4 y diagonal 5,8. ¿Cuánto mide la base del rectángulo? Es un rectángulo. Que mide 4 y lo que me preguntan es la base, ¿verdad? ¿Cuánto mide?
La hipotenusa o en este caso la diagonal mide 5,8. Que es entonces una resta, ¿verdad? Porque es un cateto lo que me están preguntando. Sería 5,8 a la 2 menos 4 a la 2. $5.8 a la 2 me da, bueno, 841 sobre 25. 4 a la 2 es 4 por 4, 16. 841 sobre 25 menos 16 y nos da 441 sobre 25. Al sacar raíz cuadrada a ambos lados, vamos a ver cuánto nos va a dar. Bueno, raíz, fracción, 441 sobre 25. Nos da 21 quintos. Que es 4, y resto, ¿verdad? 4,2 me parece. Ajá. 4,2. ¿Verdad? Y entonces en este caso vean que se utiliza Pitágoras ya en un tipo de problema. Esta la voy a dejar para que un tiempito para que la puedan intentar ahí resolver. Hacen el dibujo, ¿verdad? Y utilizan Pitágoras. Recuerden que la que mide 65 es la escalera, ¿verdad?
Bueno, yo voy a ir haciendo el dibujo. Dice que la escalera mide 65, sería la hipotenusa, ¿verdad? Y la pared mide 54. O la escalera está apoyada a 54 centímetros de altura en la pared, ¿verdad? La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra de la pared el pie de la escalera? Sería el cateto, ¿verdad? Entonces, bueno, sería x a la 2 más 5 a la 2 es igual a 65 a la 2. El 52 a la 2 está sumando, pasa a restar. Como es 52 por 52 y 65 por 65, son números bastante grandes, ¿verdad? Ven que 65 a la 2 me va a dar 1225, 4225. Y 52 a la 2 me da 2704. Esa resta ahora de 4225 menos 2704 me da 1521. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Cancelo ahí con rojo, ¿verdad? Y vamos a ver cuánto da la raíz cuadrada de 1521. En este caso da 39, que es un número alto, ¿verdad? También. Pero entonces eso mide en centímetros. Esto, ¿no? 39. ¿Verdad? Esos son los tipos de problemas que ustedes van a encontrar pues en un cuestionario, ¿verdad? Utilizar Pitágoras
utilizar fórmula de Herón, utilizar los teoremas de ángulos en los triángulos, incluso teorema de Tales. Continuamos. Aquí nos aparece una figura, ¿verdad? Compuesta pues de un rectángulo y un triángulo. Y nos pregunta o nos pide calcular el perímetro del trapecio. Recuerden que como les había dicho, el perímetro es sumar los lados. Lo que pasa es que los lados no están del todo completos. Entonces, vamos a ver qué tenemos y qué hace falta encontrar. Bueno, vamos a usar azul. Sí podría decir de inicio, ¿verdad? Que lo que hace falta encontrar es el valor de X. Que esta línea punteada, pues mide 3 porque es la misma altura que está marcada aquí, ¿verdad? Entonces, al tener aquí un triángulo rectángulo, tener el cateto y la hipotenusa en ese triángulo, pues puedo calcular por Pitágoras el valor de X. Entonces, X a la 2 más 3 a la 2 es igual a 5 a la 2. El 3 a la 2 está sumando, entonces pasa a restar. Y resuelvo las potencias, en este caso 5 a la 2, 25, 5 por 5, 25, ¿verdad? 3 a la 2 es 3 por 3, 9. Y esa resta, 25 menos 9 me da 16. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces cancelo el 2 con el índice de la raíz. En este caso es un 2 que está ahí también, ¿verdad? Y la raíz de 16 que nos da 4. Entonces ya tenemos el valor de X, que es 4. Adicional a X debería sacar el valor de Y, ¿verdad? O bueno, toda la base. Si aquí arriba mide 4, pues esta parte de abajo también mide 4, ¿verdad? Y ya tenemos y aquí mide 4. Bueno, todo esto mide 8. ¿Verdad? Toda la base mide 8. Entonces, el perímetro viene siendo 8, que es toda la base, y 3, que es la altura, 4, que es la parte de arriba, ¿verdad? Y esta diagonal acá, que serían 5. Voy a sumar todos los lados. 8 más 3 más 4 más 5. Darle la vuelta a la figura. Y sería la suma, ¿verdad? Bueno, 8 más 3 son 11, más 4 son 15, más 5 son 20. Entonces, 20 centímetros es el perímetro de esa figura. Ahora, si me pidieran el área, ¿verdad? Pues si me pidieran el área, sería el área de un rectángulo más el área de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que no es difícil de calcular tampoco. El área del rectángulo es base por altura, más el área de un triángulo rectángulo es base por altura dividido entre 2. Esto es aparte, ¿verdad? Porque el área no lo pedía el problema. Pero entonces, base por altura del rectángulo sería 4 por 3. Y base por altura dividido entre 2, pero del triángulo sería 4 por 3 dividido entre 2.
4 por 3, 12. 4 por 3, 12, pero dividido entre 2 me da 6. Y la suma de las dos áreas me va a dar 18. ¿Verdad? Vean que en perímetro, bueno, eso es un detalle importante. Cuando hablo de perímetro, escribo centímetros. Cuando hablo de área, escribo centímetros cuadrados. ¿Verdad? Y la unidad, pues, que se trabaja para el perímetro sería centímetros. O si fuera metros, pues metros, ¿verdad? Y el área sería centímetros cuadrados o metros cuadrados. Vamos a fijarnos si hay alguna duda primero antes de continuar. Malcolm, sí, adelante. Profe, del problema anterior yo tengo una duda y me inquieta un montón. No sé si usted me podría explicar. Claro, claro. Esa es la escalera. Ajá, ese de la escalera. Dice, una escalera de 65 centímetros está apoyada en una pared vertical de 52 centímetros. ¿A qué distancia se encuentra de la pared del pie de la escalera? Y yo hice ese dibujo, pero puse la escalera no como la diagonal, sino como uno de los lados. Pero igual me dio el mismo resultado. La Ajá. pregunta es, ¿está bien? Y en casos del quiz, ¿cuál es digamos, si yo pongo el dibujo en el procedimiento, ¿cuál sería el dibujo correcto? ¿El que acaba de hacer usted o cualquiera de los dos? Sí, digamos, los dibujos por lo general no se califican, ¿verdad? Es como una manera de uno, para guiarse. Pero sí, en este caso, la medida de la escalera se la daban, ¿verdad? Que es 6,5. Entonces la hipotenusa ya se la estaban dando. Por lo tanto, sí, aunque lo hubiera puesto, digamos que la escalera en vez de subir hacia el lado izquierdo, tal vez la parte de arriba estaba al lado derecho, igual tenía que haberte dado lo mismo. No está bien. Ajá. Ok, vamos entonces, bueno, este sí está claro. Ok, vamos a... Parece que se salió, vamos a verlo de nuevo. Eso es todo lo que vimos hoy, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. Vamos a hacer otro problema del teorema de Pitágoras. Le voy a dar igual un tiempito, unos 5 minutos para que lo puedan intentar hacer. Se dice que la torre Pisa está inclinada de modo que su pared lateral forma un triángulo rectángulo de catetos 5 y 60. ¿Cuánto mide la pared lateral? ¿Verdad? Entonces, les voy a dar igual un tiempito para que puedan trabajar ese ejercicio. Vamos a ponerlo de nuevo. Aquí está.
Bueno, ahí está el dibujo, ¿verdad? En algunos puede venir el dibujo también. Dice que tenemos los catetos, dice 5 y 60. La que está inclinada sería la hipotenusa, ¿verdad? Que es la pared lateral. Podemos llamarla X. Cinco a la 2 o 5 por 5, 25. Y 60 a la 2, ¿verdad? Es un número grande, 60 por 60, 3600. Vamos a ir corroborando aquí, sí. Y vamos a ver, bueno, más 25 son 3625, ¿verdad? Saco raíz a ambos lados. Y la raíz cuadrada de 3625 es 5 raíz de 145 o 60,2. Entonces aproximadamente la pared lateral mide 60,2 metros. Igual en estos dos vamos a hacer, tienen dibujo, entonces voy a dejarlos un momento de práctica.
Bueno, en la primera me piden un cateto, ¿verdad? Y en la segunda me piden la hipotenusa. Vamos a dar un ratito más porque eran dos, ¿verdad? Entonces, unos 5 minutos. Bueno, en la primera, me piden un cateto, ¿verdad? La medida del cateto. Vamos a marcarlo aquí. El valor de A, ¿verdad? Que es como la altura de la rampa inclinada. Y si lo consideramos como A, entonces podemos escribir, bueno, la hipotenusa a la 2 es igual al cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. Vean que son números grandes. El 77 que está sumando pasa a restar. Y elevamos al cuadrado a ambos lados. Bueno, 85 a la 2 nos da 7225. Y 77 a la 2 nos da 5929. Puedo ponerlo al lado derecho, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos va a dar la resta. A 7225 le quito 5929. Me da 1296. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Esto con la intención de cancelar, ¿verdad? El 2 del exponente con el índice de la raíz. Y calculo a ver cuánto me da la raíz de 1296. La raíz cuadrada de 1296 es 36.
36 metros, ¿verdad? Estábamos hablando de metros en ese problema. Y sobre el segundo, bueno, dice un guardacostas observa un barco desde una altura de 28 metros, ahí está marcado, eso es un cateto, ¿verdad? El barco está a una distancia horizontal de punto de observación de 45 metros. ¿Cuál es la longitud en metros de la visual del guardacostas al barco, verdad? Bueno, ahí en el dibujo está marcado desde el pie del guardacostas al barco. Es una aproximación. Entonces vamos a irla resolviendo. Igual es la hipotenusa, ¿verdad? La que me están pidiendo. Que es 28 a la 2 en este caso. Más el otro cateto que es 45 a la 2. 28 a la 2 es 28 por 28. $784 me da. Y también tenemos 45 a la 2. $45 a la 2 es 2025. Y como es la hipotenusa, pues es una suma 784 más 2025 me da 2809. Saco raíz cuadrada a ambos lados. Y verifico cuánto es la raíz cuadrada de 2820. 2809. 53. En este caso, pues, 53 metros, ¿verdad? Bueno, espero les haya dado de esa manera. Ok, vamos a hacer una práctica aquí también. Vamos a hacer un pequeño aquí dibujito. En la primera tutoría habíamos utilizado para varias cosas, ¿verdad? El GeoGebra les decía que era una herramienta bastante bonita, fácil de usar y gratuita, entonces que era bastante interesante, ¿verdad? Bueno, aquí recordando aquí para hacer un segmento, se toca un punto y se toca el otro punto.
Aquí me da nombre de los segmentos, ¿verdad? Que incluso si le doy clic se puede cambiar. Se puede cambiar por un valor, tal vez. Me da lo que mide. Se puede poner un subtítulo también. Igual a como vaya creciendo el segmento. ¿Verdad? Así también va a ser darlo por acá, para ponerlo como una práctica. Vamos a ya les voy a compartir. Es que no me pegó ahí el. Entonces tengo que abrir nuevamente el documento. Vamos aquí a darle guardar. Ok, listo. Vamos a ver de aquí. Vamos a ver si lo pueden ver ustedes. Compartir. Listo. Bueno, este vamos a hacerlo para practicar. Hemos hecho muchos de Pitágoras, entonces este final lo vamos a hacer para practicar un poco la fórmula de Herón, ¿verdad? Para las áreas. Entonces son dos triángulos. Ya la división de los triángulos pues tiene una medida, ¿verdad? A este le vamos a poner 5.2 y a este le vamos a poner 7.7. $3.6 y 5.3. Este va a ser el área 1 y este va a ser el área 2. Entonces vamos a calcular el área 1 por aquí y vamos a calcular el área 2 por aquí. Y al final vamos a sumar ambas áreas. Para el área 1, bueno, primero el perímetro, que es 3.6 más 4.1 más 5.3. Me parece que va a dar 13 este. Podemos corroborarlo, a ver, con la calculadora.
es 3.6 más 5.3 más 4.1 más 4.1. Ok, 13. Entonces, el semiperímetro es la mitad del perímetro. En este caso, pues 13 medios, o el equivalente a 13 medios, que es 6,5, ¿verdad? La fórmula de Herón, recuerden que es semiperímetro menos A, semiperímetro menos B y semiperímetro menos C. Entonces sería 6.5 menos A, que digamos vamos a usar el 3.6 como A, 6.5 menos B, vamos a usar el 5.3, y 6.5 menos C, vamos a usar el 4.1. Ahora vamos a ir haciendo las restas pues una por una. A 6.5 le quito 3.6, 29 décimos o de 2.9, ¿verdad? Dos punto nueve, 2,9. 6.5 menos 5.3. 6 quintos o 1,2. Y 6.5 menos 4.1 es 12 quintos o 2,4. Ahora sí viene una multiplicación de los cuatro términos, que sería 6.5 por 2.9 por 1.2 por 2.4. Me va a dar aproximadamente 54 puntos. Bueno, 288. Y la raíz de esa cantidad me va a dar 54,288. La raíz me va a dar 7.36. Bueno, redondeando casi 7.37 más bien, porque el que sigue es un 8. Centímetros cuadrados. Ese es el área 1. Voy a darles 5 minutos, ya sería el último ejercicio que vamos a resolver para que ustedes encuentren por fórmula de Herón el área 2.
Vamos a irlo resolviendo. Bueno, el perímetro para iniciar, ¿verdad? Sería sumar los lados. 5.2 en este caso, 7,7 y 4,1, ¿verdad? Da 17. Bueno, la mitad de 17 es 8.5. Sería el semiperímetro. Entonces, 8,5 menos, no importa el cual hayan puesto de primero, ¿verdad? No va a afectar. Menos 7.7 y 8,5 menos 4,1. Entonces me va a dar 8,5 y vamos a ver cada resultado. 8.5 menos 5.2 me da 3.3. Y pues el segundo paréntesis me da 0,8. Y el último me da 4.4. Multiplicando los términos, sin aplicar raíz, solamente multiplicando. 8.5 por 3.3 por 0.8 por 4.4 me da 98,736. Y la raíz cuadrada de ese término en decimales es 9,94, redondeémoslo a 94. Ese sería el área 2. Entonces, finalmente, el área 1 más el área 2, para sacar toda el área de la figura, ¿verdad? Sería sumar 7,37 más 9,94. Más 9,94. Y el área de todo, ¿verdad? Nos va a dar 17,31 aproximadamente, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Entonces, vean, bueno, ese es más o menos lo que se trabajaba para hoy, ¿verdad? Voy a ver si hay alguna duda, voy a meterme aquí en la parte del chat. Si tuvieran alguna duda, mucho gusto.
Recuerden que el jueves igual a las 7, de 7 a 9, hay una tutoría muy práctica, la parte de triángulos igual. Después sigue la otra semana cuadriláteros. Y ya después de los cuestionarios y demás, vamos a ver, bueno, voy a trabajar un poquito lo del planeamiento, ¿verdad? Esa es la tutoría 5 del 27 de junio. El 29 de junio hay tutoría número 6, cuestionario el domingo 2 de julio. Se entrega el plan entre el 3 y el 9 de julio. Y ya luego tenemos otras tutorías más después, ¿verdad? Ya de la parte de sólidos, esfera, cilindro y circunferencia, ¿verdad? Que es como para todo lo que conlleva la parte geométrica. Bueno, los conectados, más bien les agradezco mucho por la asistencia y va a quedar grabada la tutoría y la pueden volver a repasar. Que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Con mucho gusto.